Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. Boston, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, desde este lugar para todo el mundo. Así que vamos a abrir la Biblia, hermanas y hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 14, un maravilloso salmo que habla acerca de la necedad y la corrupción del hombre. Y siguiendo esa temática en el encabezado, he titulado el mensaje de esta ocasión, Hombre sin Dios, el hombre sin Dios. Hoy, hermanas y hermanos, tenemos el privilegio de seguir avanzando con los salmos, pero también vamos a ver la fotografía del hombre sin Dios, el hombre sin Dios, como estábamos nosotros en otro tiempo, como dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, que en otro tiempo nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, igual que todos aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús. Así dice el Señor, Salmo capítulo 14, versículo del 1 al 7, es un salmo muy corto. Leemos esta hermosa palabra. Así dice el Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo! Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Padre, gracias te damos por este gran privilegio, Señor, que nos has dado en esta hermosa ocasión de poder asistir a esta convocación. A ti la honra y la gloria, Señor, por este tiempo, por el frío, por la nieve, por todo, Señor, por la lluvia. Todo tiene un propósito, Dios, y todo tú lo permites, y todo fue creado para tu gloria. Edifica, Dios, nuestra alma y ayúdanos, Señor, a impresionarnos de la bajeza del hombre y ver tu grandeza, poder reflexionar, Señor, quiénes somos sin Cristo y cómo es el hombre, Señor, apartado de ti como un árbol seco, sin vida. Te pedimos, Señor, misericordia de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. Hermoso salmo, el Salmo 14 al que nosotros acabamos de llegar en esta ocasión. Y esa portada, ese árbol seco, y puse ahí varios textos como Romanos capítulo del 1 al 3, donde el apóstol Pablo desglosa cuál es la condición del hombre sin Dios. Salmo 14, que es el que estaremos meditando, y luego también tenemos el Salmo 51, donde vemos a David arrepintiéndose de sus pecados, y Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, donde Pablo dice que el hombre es un cadáver, que el hombre está muerto. Hermanas y hermanos, esto es importante, no solamente darlo a conocer a los que todavía no son cristianos, sino también recordarnos nosotros quiénes éramos sin Cristo, o quiénes somos nosotros sin la gracia de nuestro Dios. Un palo seco.
Estaba meditando hace algunos minutos, hace algunas horas, mientras hacíamos la portada y poníamos esta imagen para reflexionar acerca de la condición espiritual. Mientras Jesús estaba en la Vía Dolorosa, camino al Gólgota, las mujeres estaban queriendo darle agua y estaban llorando. Y Jesús las consoló y les dijo: mujeres, no lloren por mí, sino que lloren por sus hijos, lloren por los demás. Porque si con el árbol verde han hecho una barbarie, ¿qué no harán con el árbol seco? Imagínense Jesús diciéndole a aquellas mujeres que estaban desconsoladas, tristes, porque Jesús estaba desfigurado, había sido azotado y estaba tropezando, cayendo, porque ya sus fuerzas lo habían flagelado tanto que a puras penas iba Jesús camino al Gólgota y todavía iba recibiendo azotes y el maltrato, iba desnudo y la vergüenza en el público. Era humillante la situación y Jesús les dice, conociendo el corazón de aquellas mujeres: ¿saben qué? Lloren por los demás, porque ellos también van a ser demolidos por causa de mi nombre. Hermanas y hermanos, esa es la condición de un hombre y de una mujer sin Cristo: un árbol seco, un árbol sin vida, un árbol sin fruto, un árbol que no sirve para nada, solamente para ser quemado, para hacer cenizas. Y esa analogía debe de llevarnos a la reflexión. No es una idea del hombre, no es que a alguien se le plació hablar tonterías, sino eso es lo que la Biblia dice. El salmista nos dice que el hombre sin Dios está desconectado de la realidad. El salmista nos hace saber de cómo vive el hombre sin Dios. En otras palabras, hermanas y hermanos, David nos habla de la miseria del hombre, de la miseria del hombre. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, no hay Dios. El necio es una persona que en otra traducción pues no tiene cerebro, está vacío. Luego sigue diciendo: se han corrompido, hacen obras abominables, punto y coma, no hay quien haga el bien. Y el salmista, hermanas y hermanos, no solo esta vez él reflexiona acerca de la condición del hombre, sino en el Salmo 53, una vez más, vuelve a repetir la misma alabanza, vuelve a recordar la situación del hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominables maldad, no hay quien haga el bien. Pero el hombre piensa que hace el bien, el hombre piensa que es bueno, pero con todo lo que hace, y lo hace para su vanagloria, es una abominación para Dios. Lo vivimos nosotros, hermanas y hermanos, todos los días. Nadie puede escapar a esta condición pecaminosa. El apóstol Pablo exclamaba y decía: miserable de mí. Esa debe de ser nuestra posición y nuestra angustia todos los días: miserable de mí. Imagínense nuestra bajeza en la que nos encontramos. Es terrible. Estaba yo pensando en lo que la Biblia dice y uno queda anonadado. Uno dice: qué terrible esto, qué terrible la naturaleza de nosotros. Romanos capítulo 3 versículo 9, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento vuelve una vez más a respaldarse con las Sagradas Escrituras y pone este asunto fuerte. Aquí dice: ¿qué pues? Hace una pregunta. ¿Qué pues? Dice él. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es como si el apóstol Pablo estuviera aquí y nos dijera a todos nosotros: ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que los paganos que son como un palo seco?
Y luego nos diría lo siguiente: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, aquí está la autoridad, como está escrito. Pero el hombre no lo cree, pero el hombre lo rechaza, como está escrito. Y esto fue escrito con tinta de sangre, con una mano de hierro, y eso quiere decir que esta tinta no se puede borrar, no se le puede poner, no se le puede quitar. Esta palabra no es antigua, esta palabra no es moderna, esta palabra es eterna. Y aunque el hombre no le guste, esto es lo que Dios escribió. Como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito ya desde Génesis al Apocalipsis? No hay justo, ni aún uno, no hay. Hermanas y hermanos, en toda la humanidad, en todas las generaciones, no hay un justo, no hay una persona correcta delante de Dios. Uno, imagínense, uno solo, descendiente de Adán, que diga que es una persona correcta delante de Dios. No hay uno. Esto debe de alarmarnos a nosotros y debe de motivarnos a levantarnos y a buscar a esas personas perdidas. A veces temo que nos puede pasar lo que le pasó a Israel, que se encerraron y se volvieron tan hipermaterialistas que ellos se conformaron que ya estaban salvos. Y cuando llega Jesús, antes llegó Juan el Bautista y Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó o quién les engañó a huir de la ira venidera? Y el llamado es confrontativo, es fuerte. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo me quedo asombrado. Yo digo, qué tremendo mensaje a un pueblo que conocía las Escrituras, un pueblo religioso, un pueblo que hacía rituales, que guardaba el sábado. Se le compara a serpientes venenosas a una generación de malditos. Pero ellos estaban cegados y estaban tan confiados que ellos pensaban que iban directo al cielo y que ellos eran los benditos de Dios. Pero aquí viene un predicador y les dice: ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados. Hermanas y hermanos, nos puede pasar a todos. Nosotros podemos llegar al punto de confiarnos tanto y acomodarnos, y el autoconfianza, el exceso de confianza, pensar que porque ya llevamos un montón de años diciendo que somos cristianos, nosotros pensamos que somos, pero cuando llega la palabra, realmente nos damos cuenta que no somos cristianos todavía, que no hemos nacido de nuevo. Es bueno aprender de esto, es bueno congregarse un día como hoy para escuchar este mensaje, hombres sin Dios. Porque esos hombres sin Dios no están fuera de estas cuatro paredes muchas veces, fuera del cristianismo. Esos hombres sin Dios, están dentro de las congregaciones. Como esos palos secos, no dan frutos. No sirven para nada, nadie puede usar ni tan siquiera la sombra. Y los cristianos tienen que dar frutos, porque Jesús dijo: por los frutos los conocerán. Y si no damos frutos, entonces quiere decir que se está cumpliendo lo que dijo Jesús. ¿Y cuáles son los frutos que deberíamos de dar? Bueno, los primeros frutos que se esperan de un cristiano es el amor a Dios. El amor a Dios. Amar a Dios, hermanas y hermanos, significa entrega total. Haya nieve, no haya nieve, frío, calor, usted ama a Dios. Y ese amor debe de dominarlo. El apóstol Pablo dice: y el amor de Cristo nos domina. El amor de Cristo me persuade. Pero ese amor hoy en día se está enfriando. Y algunos, me atrevo a decir, como lo que le dijo el Señor a la iglesia de Apocalipsis, han dejado su primer amor. Esa iglesia, muchos hermanos, no es que habían perdido la salvación, sino que estaban haciendo cosas, muchas acciones, muchas obras, pero sin pasión, sin entrega, sin ningún objetivo. Lo hacían simplemente por hacerlo. Y es el gran peligro que tenemos nosotros de estar en la casa de Dios sin Dios. Sin Dios.
Cada vez que llegan estas tormentas, cada vez que llega esto, es un momento de prueba para probar nuestro amor, para ver cómo estamos nosotros, a ver si Dios tiene ese imán que nos arrastra, que nos domina. Y aquí hay una prueba bien sencilla, que el trabajo parece que sobrepasa a Dios, porque para el trabajo nosotros no tenemos límite. Incluso vamos a trabajar hasta debajo de la nieve. Yo, por ejemplo, hoy fui a trabajar y estaba nevando. Y ahí el Señor me confrontaba y me decía, ¿te das cuenta? Bien, andas trabajando debajo de la nieve, pero probablemente vas a poner una excusa para ir a la iglesia, para ir a adorarme a mí, y yo te protejo de cualquier accidente, pero aquí vamos a probar tu amor. Una pequeña gripe, para que digas, me llegó el virus y me voy a tomar un tiempo. Cualquier excusa, hermanos. Es increíble. El punto es nuestra naturaleza. Esa es nuestra bajeza, nuestra miseria. Y nosotros, porque nosotros nos podemos poner aquí a pensar, yo no tengo ese problema lo tienen mis compañeros de trabajo que son ávaros. Y a veces lo tenemos nosotros. Y no nos hemos dado cuenta que estamos nosotros somos los que estamos en problemados. Nosotros somos ese hombre sin Dios. Usted es ese hombre sin Dios. No lo esté buscando allá en su trabajo, búsquelo en usted. Examínese usted. Pregúntese usted, ¿amo yo a Dios? ¿De verdad yo lo amo? Yo lo amo, lo siento. Él domina, Él es todo para mí, ¿de verdad? ¿O realmente es un capricho? A mí me impresiona porque el apóstol Pablo, él se incluye y dice, ¿qué somos nosotros? Dice. Le dice a la iglesia de Roma, ¿qué somos nosotros? Ya hemos condenado a los gentiles, ya hemos condenado a los religiosos. ¿Acaso nosotros somos mejores que ellos? De ninguna manera. Y nos ponen en la misma página como dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué impresionante esto. En el capítulo 1, versículo 28, nos muestra una radiografía. Así como cuando el doctor saca ese papel y lo está revisando ahí en la luz y observando todo el esqueleto humano y la parte, a ver si hay alguna sombra de alguna mancha. El apóstol Pablo hace así como un buen doctor para examinar el mal que tenemos todos los seres humanos. Y va a Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Óigalo bien, hermano, si usted es un fornicario, usted todavía está en esa lista. Perversidad, avaricia, y si usted todavía es un avaro, practicante que no puede dejar, digamos, no tiene tiempo para Dios. Es la evidencia que usted es un avaro, es que no tiene tiempo para Dios. Eso es todo. Usted quiere saber si es un avaro, no hay tiempo para Dios. Su avaricia lo ha dominado, su avaricia lo tiene esclavizado. Pero nosotros podemos excusar y engañarnos nosotros mismos y decir que estamos bien ocupados, que tenemos un exceso de trabajo. Hermanos, todos estamos en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí usted puede trabajar las 24 horas, aquí en la noche no hay problema. Todos tenemos la misma capacidad y quizás probablemente aquí esta noche hayan personas que tengan más talentos, más habilidades para trabajar en 5 trabajos en las 24 horas y hacer mucho dinero, trabajar como un burro, pero ve la diferencia. Sin embargo, pueda que un solo trabajo o 2 trabajos sean suficientes para que la persona pueda manifestar su avaricia. No está conforme con lo que posee.
Entonces, este pecado, hermanas y hermanos, es uno de los pecados, yo le llamo pecado devorador, que devora a cualquiera, lo aniquila, porque es un pecado que no se ve, que no se echa de ver como el adulterio, la fornicación o el robo. Otro pecado también que casi no se nota es el chisme. O sea, el cristiano a veces el chisme ya hasta broma lo hace. Y otras cosas más. La avaricia es un pecado terrible, pero a veces no lo discernimos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hablando de la naturaleza de todos nosotros, ¿cuál es nuestra condición sin Dios? Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Óigalo bien, lleno de envidia. ¿Cuántas personas no les gusta estar compitiendo con los demás? Aquel tiene una casa, yo la voy a tener que comprar también, no me importa, yo tengo que trabajar duro. Y si tengo que hacer otras cosas, y ahí es que la envidia lo lleva a las personas a meterse en problemas, a vender droga, a la prostitución, todo. Venden hasta su alma al diablo los hombres por su envidia, por querer aparentar. Van a buscar hasta los brujos y hacen un montón de cosas. Esta es la fotografía, hermanas y hermanos, de todo hombre y toda mujer sin Dios. Sin Dios. Usted puede estar en una congregación y si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted y su servidor tenemos que examinarnos nosotros y encontrar en cuál de esas cosas todavía nosotros estamos esclavizados. ¿Y cuál es el propósito, pastor, de ver todo eso? El propósito es que usted se libere de esa atadura. ¿Y cómo me libero? Reconociendo que tiene un problema. Ahí está el secreto. Una persona que está adicta, una persona que está esclavizada al licor, lo dicen los expertos, lo recomiendan los expertos. Lo primero que tiene que hacer esa persona es reconocer que tiene un problema de conciencia, que está mal. Eso dicen los alcohólicos anónimos. Tiene que reconocer, tiene que llegar al punto, y ellos le llaman el punto sin retorno, llegar a tocar fondo de tal manera que la persona dice, de aquí ya no puedo salir, estoy mal y no puedo. Ahí comienza todo. Pero la persona, hermanas y hermanos, que piensa que todo está normal, que eso es pues natural y que no pasa nada, porque se compara con otra persona y dice, no, yo estoy mejor que aquel sí está más peor que yo, no hombre, por lo menos yo aunque sea el domingo, aquel una vez al mes y aquel una vez al año. Entonces ahí estamos mal. No es con otra persona que nosotros nos debemos de comparar, sino es con Cristo. ¿Cómo estoy yo al estándar de Jesús, a la vara de Cristo? ¿Cómo estoy caminando? Esto, hermanas y hermanos, cada día se hace más peligroso porque estamos en la recta final y la Biblia nos dice, exhortaos los unos a los otros, alertaos, gritadle a los demás. Hay personas que se quedan, ¿verdad?, entretenidos, distraídos y no nos penetra la palabra de nuestro Dios. Nosotros miramos lo que está pasando, el calentamiento global, los gobiernos están afligidos. Nosotros miramos todas esas tanquetas allá en Europa, en esos países, borbandeando. Y nosotros estamos tranquilos, como que nada. No, hermanos, estamos en la recta final. Estamos como en un partido de fútbol a los tiros de penales, ya definiéndose. Muerte súbita le llaman ya. Si lo pierde aquel y aquel otro lo hace, ya se terminó el partido. Algo así, estamos en los últimos tiempos, en los últimos minutos, en los últimos segundos. Ya pronto terminará todo. La gran pregunta es, ¿estamos listos para que termine o nos dará lo mismo? No, los verdaderos cristianos, hermanas y hermanos, no debemos de estar como un hombre sin Dios. El hombre sin Dios piensa que Dios no existe. El hombre sin Dios dice, no, hombre, ya pasaron más de 2000 años y... El hombre sin Dios dice que los discípulos se equivocaron y vendieron sus casas y estuvieron en una pobreza porque ellos pensaron que ya Cristo ya venía. El hombre sin Dios está desprevenido. El hombre sin Dios es como ese árbol seco. No tiene nada. Y aquí dice,
Estamos viendo la fotografía del hombre sin Dios, porque ese es el tema que estamos viendo en el libro de los Salmos, capítulo 14. Y los textos nosotros estamos viendo, hermanas y hermanos, tanto Romanos 3 como Romanos 1, están pegados a la misma línea de Salmo 14. Pues son eslabones, son textos paralelos. Es la misma verdad en otro tiempo, en otro idioma, en otra generación, en otra cultura, porque nosotros estamos viendo cómo el salmista está desglosando la necedad, la corrupción del hombre, la depravación total del hombre. Ahora nosotros lo miramos en el tiempo de Pablo a los romanos, a los gentiles, como que es, ¿qué pasó? Pero no mejoró el hombre en todo ese tiempo. Ya estaba aquí el apóstol Pablo hablando después que vino Cristo, pero allá el salmista estaba hablando antes que Cristo viniera. El hombre estaba en un estado de putrefacción, de descomposición, como en el estado que se encuentra un cadáver, un cuerpo muerto después de una semana. Usted va por la calle y mira un cerdo, un perro, o un mapache, un conejo, que ya lleva unos 4 días y usted lo ve como ha entrado, se está en descomposición. Usando esa metáfora, usando esa analogía, el hombre sin Dios está en esa condición, en un estado de descomposición. Esa es su bajeza, ese es su estado. ¿Y cómo sale de ahí? ¿Cómo poder salir de ahí? Hay salida, claro que hay salida. Desde Génesis al Apocalipsis la Biblia nos muestra la salida. En primer lugar hay que reconocer que estamos mal. Si no reconocemos que estamos mal, no vamos a poder salir nunca. Por ejemplo, si no reconocemos que estamos mal, que necesitamos a Cristo todos los días, no vamos a aprovechar este medio de gracia como es el templo. Pero si reconocemos, hermanas y hermanos, que estamos mal, que somos unos cadáveres, vamos a querer estar los 7 días. Qué maravilloso sería estar en una congregación que hayan culto los 7 días. ¿Cómo sería, digo yo, esa comunidad de personas que pudieran verse todos los días en los cultos y no cansarse? En la mañana, en la tarde un grupo, en la mediodía otro grupo, una cantidad de pastores, otros en la mañana vienen a predicar, otros a la mediodía, otros en la tarde, y aquel templo abierto. ¿Cómo sería esa comunidad? Y yo me pregunto, hermanos, impactaría la sociedad. Me imagino que los vecinos quedarían asombrados. ¿Qué clase de gente son estas? Y claro que trabajaríamos, porque un grupo viene en la mañana mientras usted está trabajando, y en la tarde o mientras este grupo va a trabajar usted viene a la iglesia. Entonces, ¿cómo sería esa comunidad? Eso es lo que llega a mi imaginación. Pero mire nuestra naturaleza, cómo nos impide, cómo nos cuesta. Nos cuesta. Entonces, esa es una señal de esta naturaleza espantosa. Jesús dijo, la carne es débil. El espíritu está presto, el espíritu quiere, el espíritu es el único. Pero la carne no puede. En otras palabras, la carne no quiere ni puede someterse a la ley de Dios. Solo el espíritu. Por eso el apóstol Pablo le recomendó a los de Gálatas, les dijo, ustedes si comenzaron por el espíritu, sigan con el espíritu. Manténganse esa vida en el Espíritu Santo. No traten de apartarse y tratar la manera de vivir un cristianismo por obras. Yo a veces me deleito y me río cuando yo veo los hermanos compartiendo, hermanos que quizás en algún tiempo se congregaron con nosotros y luego están en otro lugar. Y yo puedo entender la batalla que tienen cuando están en un grupo de hermanos donde se les predica que la salvación se pierde. Y eso es incómodo después de salir de una iglesia reformada donde se habla sola escritura, donde la palabra de Dios predomina, y usted va y cae a otro lugar donde realmente son puras emociones. Ese es un calvario. Y luego usted lo torturan diciéndole y lo confrontan. Mire, hermano, usted probablemente no ha nacido nuevo, usted va a perder la salvación, usted ya la perdió, usted está encarriado, usted está caído.
Entonces, a veces yo me río cuando yo veo que publican videos de pastores, ¿verdad?, reformados que están hablando acerca de la seguridad de la salvación. Y yo ya entiendo esa política, porque estos hermanos que están batallando y ellos quieren cambiar a esos pastores, ellos quieren cambiar a esa congregación y se sienten torturados. Es terrible, hermanas y hermanos, vivir en esa tortura que la salvación se pierde. O tener compañeros de trabajo que todo el tiempo a los pobrecitos andan asustados. No, Cristo nos da seguridad. Claro que no nos da licencia para vivir en libertinaje. La Biblia nos llama una y otra vez a estarnos examinando. Y qué bueno que nosotros podemos venir un martes y en los Salmos, donde es pura alabanza, el Salmo 14 nos lleva a la necedad y corrupción del hombre. Cualquiera podría decir, pero ¿acaso, pastor, ese mensaje no lo necesita escuchar aquel que no conoce a Cristo? No, yo lo necesito. Yo necesito escuchar este mensaje. Yo necesito ver esta miseria. Yo necesito ver mi naturaleza todos los días. Esta es la clase de mensaje que yo necesito predicarme para de esa forma observarme que soy un cadáver, que necesito a Jesús y estar exclamando auxilio, auxilio. Según la Biblia, yo necesito urgentemente, la medicina que se llama Jesús. Eso es para mí. Por eso es que me lo predico a mí en primer lugar. Y eso es para no confiarme. No es que dude de mi salvación. Yo estoy seguro 100%, 1000% que mi salvación está segura. Pero esto me motiva a mí en primer lugar a ser agradecidos con mi Dios, a matar el cansancio, a matar la excusa, a matar la duda, porque la duda aparece y quiere acomodarme. Y yo la confronto diciéndole: duda, mira quién soy sin Dios. Este soy, este es el cadáver. Y si estoy vivo hoy, si puedo venir a alabarle, esos son los signos vitales que estoy vivo, que mi corazón está palpitando todavía porque estoy aquí. Por eso es que cada vez que le digo a los hermanos: mire, hemos llegado a la iglesia, estamos vivos, porque ya los que están muertos no llegan. Los muertos no alaban a Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y si has nacido una vez, has nacido para siempre, no quiere decir que te vas a estar muriendo. Eso quiere decir que estás vivo. Por eso es que los vivos comen, toman agua, se alimentan. Los muertos están en las tumbas. Y usando esa analogía, los cristianos están vivos, los cristianos se congregan, los cristianos leen la Biblia, los cristianos adoran, los cristianos sirven, los cristianos predican el evangelio porque están vivos. Y no es que van a estar vivos temporalmente, están vivos eternamente. Son luz, son sal en la tierra. Pero no entendemos eso. Oh, hermanas y hermanos, a veces no comprendemos lo que realmente, el propósito que tenemos por el cual estamos en esta tierra todavía. Quiero concluir aquí porque hay mucho que hablar acerca de esta situación, hombres sin Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es lo mismo que estamos viendo en el Salmo 14:1. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la ira de Dios, el abandono de Dios. Cuando un hombre decide por voluntad propia no obedecer a Dios y quiere estar haciendo lo que abomina a Dios, Dios viene un momento y le dice: está bien, te entrego a tu pecado, haz todo lo que querrás. Por eso es que muchas personas, hermanas y hermanos, después que se salen del cristianismo, quizás nunca habían sido drogadictos y se vuelven drogadictos, nunca habían sido ladrones y se vuelven ladrones. Nunca quizás habían tocado fondo y el postrer estado es peor que el primero porque Dios los ha entregado. Se hacen homosexuales, se hacen lesbianas, se meten a toda clase de problemas, se meten a adulterio, fornicación y a toda clase de negocios ilícitos y muchos terminan en la cárcel. Su vida es una vida pampérrima, no es una vida tan fácil. Porque Dios, como ellos no quisieron, la palabra la rechazaron. No estoy de acuerdo. Bueno, esa es la palabra de Dios. Entonces dice: está bien, el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice el Proverbios.
De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que endurece. Decía un predicador en El Salvador, cuando tenemos callo en el corazón, cuando ya no penetra nada, cuando ya no hay nada, entonces que tenemos la cerviz dura. Y aquí está, digamos, Romanos 1:28, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero esto es para lo no, esta carta fue escrita para cristianos. En los primeros textos, Pablo dice que eran los hermanos de fe, que su fe se estaba divulgando por todo Roma, por toda esa región, y les dice, amados de Cristo, santos de Dios, en los primeros versículos de Romanos 1. Pero luego entra a lo que es la condición de todos nosotros, de todos los seres humanos, el hombre sin Dios. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, infuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. Ve la palabra necio. ¿Y cómo habla el necio en el capítulo 14, versículo 1 del libro de los Salmos? Dice el necio en su corazón. ¿Cómo dice aquí? Romanos capítulo 1, versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí, hermanos, para terminar, aquí el gran peligro que hay cuando usted no se incomoda por el pecado ajeno. Sí, usted le da lo mismo. Es como si usted sacara la bandera que usan los del orgullo gay, y usted es cristiano, y usted dice, no, pero es que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con su vida, pero yo los amo, yo los apoyo. Entonces, aquí dice que usted es culpable también porque usted se delecta. Eso es solamente un ejemplo. O el padre que ve que el hijo está robando y no lo corrige. No solamente sabe que está mal, sino que se complace con aquello que hace el hijo. O sea, eso es culpable, tanto como dicen aquel adagio, el que mata a la vaca, como el que le tiene la pata. Esto es terrible. Y esto nos puede pasar a nosotros. Nosotros, hermanas y hermanos, al ver al hombre sin Dios, no es para estar ahí distraído, es para estar llorando. Es para estar gimiendo en algún cuarto, es para estar aquí diciéndole, Señor, ese hombre sin Dios está en mi casa. Ese hombre sin Dios duerme en mi cama. Ese hombre sin Dios come en mi mesa. Ese hombre sin Dios es mi hijo. Ese hombre sin Dios es mi hija. Ese hombre sin Dios es mi mamá. Ese hombre sin Dios es mi papá. Ese hombre sin Dios es mi abuelo. Ese cadáver, Señor. ¿Cómo podríamos estar, hermanos, perdiendo el tiempo en cosas triviales cuando hay algo tan terrible en lo que deberíamos de estar ocupados, y es llorando delante de Dios por misericordia? Pero una de las cosas que a mí me da tristeza es que no nos incomoda el pecado del otro y la condena del otro. Nos pasa como aquel hombre que iba por la calle muchas veces, y aquel que estaba herido, que había sido golpeado, el levita y el sacerdote se dieron una vuelta. Y vino el samaritano, que no era religioso, y lo cargó en su caballo, en su asno, y lo llevó a la casa, le curó las heridas, le dio de comer, lo cuidó, y todavía pagó el mesón. A veces la gente que no es cristiana, que no asiste a un templo, es gente más misericordiosa que nosotros. Es terrible nuestra condición. Pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir predicando. Confiamos que Dios un día nos va a cambiar y nos va a hacer sentir esa necesidad que tienen los demás. Y los vamos a ir a buscar. Mira cómo corremos cuando un hijo está enfermo, cómo vamos al hospital, cómo lo llevamos.
Pero esto es lo ilógico, que sabemos que un hijo está esclavo al pecado, pero no lo llevamos a Dios, no lo traemos a la iglesia. Pero sí tiene coronavirus y le decimos que se cuide, y si el virus anda por ahí, sí, pero no le decimos que se cuide del pecado. Hombre sin Dios, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermanas y hermanos, y que podamos despertar. Y clamemos a Dios por esos milagros. Que Dios salve a nuestra familia. Tenemos hermanos en sangre, tenemos hermanas. Yo tengo hermanos y hermanas. Y por eso es que yo les mando las prédicas. Por eso es que yo hago prédicas de 1 minuto. Pensando primero en los de mi casa. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este privilegio que nos diste esta noche, Señor, de reflexionar un poco en este salmo que es demoledor, Señor, solamente cuando comprendemos y miramos de cerca, Dios, con la lupa de tu palabra, la condición del hombre sin Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.